Y es por eso que en la mañana de hoy, el pasaje al que me refiero se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versos 35 en adelante. Yo también tengo la palabra del Señor aquí en el iPhone. Pónganse en pie, pero voy a leerla en la versión Reina de Valera, que es la que he de utilizar en la mañana de hoy. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, el verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón y en nuestra vida, como siempre lo haces. Permite que tu palabra atienda a nuestra necesidad en la mañana de hoy, como lo ha estado haciendo durante el transcurso de esta experiencia de adoración y de encuentro contigo y con nuestros hermanos y hermanas. Confiamos y esperamos en ti ahora y siempre, Dios de la vida. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje bíblico que hemos acabado de leer pone de manifiesto lo que realmente es la espiritualidad al estilo de Jesús. Por consiguiente, la espiritualidad cristiana. Una espiritualidad que comienza ubicándonos en la importancia que tiene de comenzar el día calibrando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Eso es precisamente la oración. Hay veces que nosotros pensamos que la oración, mis queridos hermanos y hermanas, es ir a la presencia del Señor y presentarle todas nuestras necesidades. Amén, eso es parte. Hay veces que nosotros pensamos que la oración es signo de lo espiritual que somos. Eso es importante, pero no lo es todo. Hay veces que nosotros pensamos que la oración es sencillamente separarnos y estar en un momento de meditación y de reflexión que nos haga sentir bien. Ese es un resultado de la oración, pero no lo es todo. El fundamento principal de la oración es que nuestro corazón y nuestra vida se abra para que Dios enmarque en ese corazón, cincele en nuestro espíritu su voluntad. Porque el cristiano, la cristiana, tiene que aspirar a que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Mire, no hay forma más extraordinaria de vivir la vida que cincelando el propósito y el proyecto de Dios para nuestro corazón y para nuestra vida. Usted podrá desear muchas cosas. Ustedes y yo tenemos muchas aspiraciones, tenemos muchos sueños. Es más, nosotros quisiéramos que las cosas fuesen de determinada manera. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes creen que se puede resolver este problema? Usted me daría sus opciones también. Pero lo cierto es que yo quiero decirle a ustedes, jóvenes, a ustedes adultos, a ustedes iglesia, como el Señor me lo ha dicho a mí en reiteradas ocasiones y me lo ha demostrado,
que su voluntad para mi vida es mejor que lo que yo mismo pueda desear para mi propia vida. Gloria a Dios, Señor. Y eso el Señor me lo ha reiterado de múltiples maneras. ¿Saben por qué? Porque en ocasiones yo pienso que las cosas deben ser de una manera y el Señor las hace de otra, y al final del camino puedo entender mejor ese verso bíblico que dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Gloria a Jesús. Así que eso que el Señor nos promete, eso que se ha cincelado en nuestro corazón, eso que todos los días yo disfruto, encuentra un terreno muy fértil en esta expresión bíblica, porque encontramos al Hijo de Dios comenzando el día orando. Y ahí nos podríamos preguntar, ¿por qué si Jesucristo, cuántos creen que Jesucristo era Dios? ¿Para qué tenía que orar? Díganme. Contésteme esa pregunta. ¿Para qué Jesús tenía que orar? Si Él era Dios. Pues si Jesús, en el proyecto de Dios, encarnarse en nuestra realidad humana, necesitaba hablar con su Padre. Imagínese usted y yo, que somos seres totalmente humanos, fragmentados, fragilizados, carnales, de carne y hueso. Así que desde esa perspectiva, ¿qué nos enseña el modelo de Jesús desde el ángulo de la espiritualidad? Que es importante comenzar el día por la mañana pidiéndole al Señor que nos ilumine y nos dirija. Hay gente que se despierta por la mañana con Rubén Sánchez. Hay otros que se despiertan con otras noticias. Hay otros que ponen el despertador para que cualquier cosa los despierte. Yo no sé y yo respeto su estilo. Sin embargo, yo insisto en que el hijo y la hija de Dios, tan pronto abre los ojos, su primer pensamiento tiene que ser elevado a Dios. Eso establece la diferencia. Jóvenes, eso hace grandes diferencias. Usted se puede acostar preocupado y ocupado por 20 dificultades, por 20 problemas, es más, por malas noticias, es más, por una triste y difícil enfermedad, es más, porque acaba de recibir la noticia en ese día, durante el día, de que perdió su trabajo, de que los negocios no andan bien. Usted se puede haber acostado así. Pero al otro día, cuando se levante, su primer pensamiento tiene que ser dirigido a Dios para que Dios estipule la agenda de ese día. ¿Saben por qué? Porque si usted se levanta y se encamina en la vida al pelao, otros van a dictarle la agenda. Y el pasaje bíblico es gráfico. Jesús está orando. Y viene Pedrito, Simón, el hermano Simón, bastante firme y fuerte en su carácter, ¿verdad? Y le dice, mira, por ahí anda la gente buscándote. La Biblia no lo dice, pero se interpreta que lo interrumpió. ¿Ustedes no creen eso? Como que de alguna manera le dijo, está bien ya de orar, mira que está la gente por ahí loca buscándote. Y noten ustedes que lo que para nosotros es importante, para Dios también es importante, pero el Señor tiene una estructura de prioridades distinta a la nuestra. Entonces nosotros los seres humanos nos encantan las masas, las multitudes, porque engalanan el ego. Pero en realidad al Señor no le interesan las multitudes. Le interesa la fidelidad y la lealtad de los pocos. Señor, aleluya. Y en este pasaje bíblico, Jesús está orando, calibrando la agenda del día con el Padre. Y viene mi querido hermano y hermana Simón con buenas intenciones, no hay mala intención. Viene, él cree que está haciendo su trabajo. Y le dice, mira, la gente anda por ahí buscándote, todo el mundo te está buscando. Gloria a Dios. Y la reacción de Jesús es lo profundamente sorprendente. Le dice, pues mira,
También es importante que yo vaya a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En otras palabras, ¿dónde están las multitudes? Aquí. Pues si ahí es que están las multitudes, el Señor me acaba de indicar a través de mi proceso de oración que la necesidad está acá. Y el Señor, el texto bíblico es claro en definir y demarcar esa frontera. Por eso es que cuando nosotros calibramos nuestra voluntad con la del Padre, los problemas vienen, las dificultades vienen, las enfermedades llegan. Todo lo negativo toca la puerta de nuestra vida, pero nuestro pensamiento se mantiene firme. ¿Sabe por qué? Porque estamos en sintonía con el que está por encima de todas las cosas, nuestro Dios. Santo el nombre de Jesús. Y la vida cotidiana tiene sus agendas, tiene sus reclamos, tiene sus desafíos, tiene sus retos, y todos importantes. Pero mis queridos hermanos y hermanas, si nuestra voluntad está calibrada con la de Dios, nos mantenemos firmes en su propósito, en su proyecto de vida y en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en ese día. El pasaje es claro al manifestar esa gran realidad. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que entonces Jesús se desplazó en dirección contraria, y cuando está entrando a otra instancia, luego de realizar grandes milagros, ¿qué le sale al encuentro? Un leproso. Un leproso. Una persona que ante los ojos de aquella sociedad era inmunda. Una persona que ante los ojos de aquella sociedad era pecadora, porque la lepra era signo de pecado en la vida de un ser humano. Y por eso es que la religiosidad de la época siempre estaba driviando la bola. ¿Quiénes pecaron, este o el padre? O sea, buscando la culpa, porque los seres humanos, como la culpa es huérfana, siempre queremos buscarle padre o madre a la culpa, pero nunca queremos adoptarla. O sea, la culpa es huérfana y nadie la quiere adoptar. Por eso es que nosotros siempre tenemos una tendencia natural como personas a buscar la culpa de lo que pasa, pero siempre fuera de nosotros. ¿Ven? Y usted observa en todos los escenarios de la convivencia humana, la realidad es así. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable de que la situación en Puerto Rico esté como está? El gobierno que salió. ¿Quién es el responsable de que la situación esté como está? Los gobiernos anteriores. ¿Quién es el responsable de que la cosa no cambie? El que viene. Siempre nosotros vamos a tener una justificación para adjudicar la culpa. Pero cuando nosotros vamos a empezar a ver la vida desde la perspectiva de nuestra propia responsabilidad, ¿cuándo yo voy a dejar de pensar que el bienestar de mi proyecto familiar, aunque tenga la asistencia y la ayuda de todo el mundo, depende de mi responsabilidad como persona y como ser humano? ¿Cuándo yo voy a comenzar a ver la vida desde la perspectiva, mi querido hermano y hermana, de que si yo dejo a Dios fuera de los escenarios de mi vida, eso tiene consecuencias? ¿Ah? Pues mire, no era asunto de buscar quién era el culpable para que este hombre tuviese lepra. Lo cierto es que esta persona era leproso, era inmundo, estaba enajenado de su familia, estaba separado, y dice el testimonio bíblico que ese leproso se acercó a Jesús e hincada su rodilla en símbolo de humillación, le dice al Señor Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Y qué maravilloso es ver esa actitud. Qué maravilloso es saber que nos acercamos ante la presencia de Jesús no porque lo merecemos, no porque somos niños lindos,
no porque somos superiores a los demás, sino que nos acercamos con humildad, como quien no merece nada, absolutamente nada de parte de Dios, pero Él en su misericordia, en su gracia, en su compasión, en su actitud constantemente amorosa, nos alcanza con su bendición y con su presencia. Y miren ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, lo que dice el texto bíblico, que Jesús, teniendo misericordia, en otras versiones bíblicas dice, teniendo compasión. En ninguna de esas versiones bíblicas dice que le tuvo lástima o que le tuvo pena. Porque ni la lástima ni la pena movió la solidaridad de esta iglesia para hacer la gestión que hizo, un regalo para tus pies. Señor. Ese proyecto no puede ser el resultado de la lástima o la pena, porque la lástima y la pena lo que da son limosnas. Por eso es que el proyecto de esta iglesia iba cargado de compasión, porque llevaba un mensaje, porque no era un simple zapato el que iba a regalarse con un par de medias, era un mensaje que va demarcado con un compromiso de oración, con un compromiso de seguimiento, con un compromiso de acompañamiento, con un compromiso de que esa gente sepa que aquí en Río Arriba hay una iglesia distinta, que va más allá de cantar coritos, que va más allá de reunirse y adorar al Señor, que va más allá sencillamente de aglomerarnos en este lugar para desarrollar un culto, una actividad litúrgica que nos permita sentirnos agradados, en tranquilidad y con la conciencia calmada. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. La lástima es la que me lleva a meterle la mano en el bolsillo y darle un peso y dárselo así de lejos al deambulante. Porque tú hiedes, tú estás lejos, échate para allá. O tirárselo, cógelo pero no me toques. ¿Ven? O a tener que enfrentar la dinámica y la realidad que también la Biblia nos la anticipa, que por causa del pecado el amor se enfriará. Yo diría que como 1 año y medio atrás, aquí mismo en Manatí, yo me paré en el mesón, venía bien temprano y me detuve en el mesón, era un domingo. Y estábamos allí disfrutando, mi esposa y yo, ella le encanta allí las harinas de maíz y fuimos y tenemos tiempo, vamos rapidito, hoy no nos dio tiempo, pero ese día sí. Y estando allí, cuando salimos, hay unas personas pidiendo y yo le digo, ¿qué tú quieres para desayunar? Le digo a las personas, no, si yo desayuno en church, hasta donde yo sé, en esa época todavía no había. Eso es lo que usted se encuentra cuando va a articular la gestión, las historias. Mire, yo nací en el Evangelio, toda la vida he estado en la iglesia, pero mi gestión ministerial siempre ha estado orientada hacia afuera. Entonces, desde esa perspectiva uno conoce esa cosa. Y yo pues sencillamente le digo, pero cómete algo, lo que tú quieras. Y la persona, no, de ninguna manera. Y pues le digo, chico, pues vamos a hacer algo, tú debes salir de eso. Y meto la mano en el bolsillo. Y yo tenía un montón de menudo, pero mucho, hermano. Y saco la mano así y se la doy. Y al ratito lo veo echando las perritas. Habían pesetas y bellones, pero los chavitos prietos él los iba tirando al piso. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasa que tú estás lanzando eso al piso? No, eso no me sirve. Y después lo veo entrando en negociación con otra persona para que le cambiara el menudo por dólares. Posteriormente aprendí una nueva lección. En el punto no aceptan menudo, solo dólares. Y menos chavitos prietos. A ese nivel llega la desvalorización de nuestra estructura como sociedad. Porque un dólar no es un dólar sin un centavo. Pero todo eso se deforma
cuando el peso del pecado, del deterioro social en el que vivimos, se apodera de los corazones y de las vidas. Pero nada de eso puede ser impedimento para ir a donde está el necesitado. Porque para Jesús no importaba que la religiosidad de la época dijese que el leproso no se podía atender de cerca, no se podía tocar. Jesús no le importó nada de eso, rompió los esquemas y mire lo que hizo. Teniendo misericordia de él, no lástima ni pena, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. O sea, él hizo todo lo que se supone que no se hiciese. Díganme, ¿él tenía poder para declarar la palabra a la distancia y que el leproso fuese sano? Claro que sí. Pero decidió hacerlo de otra manera. Decidió romper los esquemas. Imponer la mano que toca para bendecir, no la mano que toca para dañar, no la mano que toca para deteriorar, no la mano que toca para ofender, no la mano que toca para hacer el mal, sino la mano que toca para bendecir. Y qué maravilloso es sentirse tocado por el Señor. Pero lo más hermoso es que Jesús no solamente tocó, sino que utilizó la estructura del pensamiento del necesitado y del leproso. Por eso es que el Señor siempre nos escucha con mucha atención para ver qué es lo que nosotros decimos. Por eso es que nos invita a orar, porque cuando usted ora y abre su corazón, usted dice las cosas como le salen del alma. Y aunque el Señor las sabe, Él las quiere escuchar. Usted no le hace eso a los niños. Cuando usted quiere desarrollar la estructura de su hijo y de su hija, y su hijo viene y le dice: papi, dame de eso. ¿De qué? ¿De qué tú me estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú quieres? De eso. Y usted provoca que ¿qué? Que te matice en blanco y negro lo que está pidiendo. Hijo, ¿qué quieres comer? Cualquier cosa. No conozco nada con ese nombre. ¿Dónde vamos a comer? Donde sea. Tampoco conozco un restaurante con ese nombre. Es importante que la precisión esté ahí. Y Jesús escuchó eso y miren lo que dice: quiero ser limpio. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Quiero ser limpio. En otras palabras, tú quieres, yo quiero. Se une tu querer y el mío, es la voluntad del Padre y se produce el milagro. Eso es la oración. Que se encuentre tu voluntad con la de Dios. Y cuando esas dos voluntades se encuentran, se produce el milagro de la transformación y del cambio. Y dice el texto bíblico que así él hubo hablado al instante, no semanas después, al instante. La lepra se fue de aquel y quedó limpio. Se realizó el milagro. Pero había una segunda faceta en toda esta gestión. Por eso es que la agenda del día de Jesús era mucho más profunda que sanar un leproso. Gloria a Dios. Por un lado, dejó las multitudes y se desplaza en otra dirección y se encuentra con un leproso. Esa era la agenda de Dios para Jesús, para ese día. Pero la agenda era mucho más profunda. Y era cuestionar la religiosidad de la época. Porque curiosamente no eran los médicos los que evaluaban a los leprosos y le decían: oye, no. Tú estás en un estado que realmente puede tener dificultades para la salud de tu familia, así que hay que aislarte. Nosotros llegamos con una infección al hospital, ¿qué hacen? Nos ponen en aislamiento para proteger a los demás. Eso es sentido común, es natural que ocurra, es protección. Pero mis queridos hermanos y hermanas, eso no lo hacían los médicos. Lo hacían los religiosos. ¿Ven? ¿Y qué dice Jesús? Le dice al paralítico: mira, no le digas nada a nadie.
Jesús sabía que él no iba a seguir esa primera instrucción. En algún momento dado él iba a decirlo. Pero le dice, no le digas nada a nadie. Ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación de acuerdo a lo que Moisés mandó. Y miren esto, para testimonio a ellos. Lo que Jesús quería lograr con aquel milagro era romper los esquemas de opresión de la realidad, la religiosidad de la época, que marginaba a la gente, que las separaba, que las tiraba como pedazos humanos, desechables. Y el Señor quería realizar un milagro para que los religiosos de la época entendiesen que la vida entronizada y sincronizada con Dios podía producir cambios y transformaciones que iban desde lo espiritual hasta lo físico. Pero ¿qué hizo el leproso? Se fue a testificar de lo que el Señor había hecho. ¿Ven? Y ciertamente, mis queridos hermanos y hermanas, no es que fuese malo que él compartiera lo que el Señor había hecho. Al contrario, el evangelio es predicado por el testimonio. Pero hay veces que nosotros hacemos lo bueno, pero no es lo perfectamente bueno en el proyecto, en el propósito y en la voluntad de Dios para su vida. Y ese ángulo está plasmado en la reflexión bíblica. ¿Saben por qué? Porque si usted se levanta por la mañana y calibra su voluntad con la del Señor y se mantiene firme en el propósito que Dios tiene para su vida en ese día, manténgase firme en las instrucciones de Dios. No trate de ayudar a Dios en lo que Él no necesita ayuda. El Señor lo único que desea de nosotros es nuestra voluntad. Y usted y yo le entregamos la voluntad al Señor y Él la utiliza para bendecir, para cambiar cosas, para transformar realidades. Pero déjeme decirle, mi querido hermano y hermana, a veces nosotros pensamos que, déjame ayudar al Señor. Déjame decir esto, que yo creo que es necesario decirlo. Y hay veces que no hay que decir nada. Lo único que tenemos que hacer es esperar, confiar y tener la certeza de que el Señor está en control de todo lo que está pasando y ocurriendo. Y así es que se realiza el milagro, y así es que se desarrolla la obra, y así es que el Señor hace lo que Él quiere hacer. Los exégetas bíblicos dicen que eso es el secreto mesiánico porque adelantaba el propósito de la vida de Jesús y lo llevaba a la cruz mucho antes de lo que estaba previsto. Búsquele la interpretación que sea. Sin embargo, ahí queda plasmado que nosotros podemos hacer algo bueno sin que necesariamente represente lo perfecto dentro del propósito de Dios. Y el testimonio bíblico es claro. La espiritualidad cristiana no es otra cosa que abrir el corazón para que se llene de Dios y para que cada palabra, cada acción, cada gestión que hagamos esté en sintonía con el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando eso se cumpla, Dios nos utilizará rompiendo patrones, rompiendo esquemas, teniendo al ser humano como la prioridad de la acción de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Nos creó y nos sigue amando a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestra desviación de su propósito. El Señor nos sigue amando y sigue esperando para realizar su plan, para realizar su obra, para cumplir su proyecto y su propósito, que como les dije ahorita, siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Oremos al Señor.